va a estar el trabajo en los próximos extraordinarios, entiendo que arrancan los foros para las leyes secundarias de la reforma profesional. Hoy estamos arrancando el Parlamento abierto para las leyes secundarias de la reforma educativa. Tal como lo prometimos, vamos a abrir la Cámara a los expertos, a las organizaciones, a los maestros, por supuesto, para que vengan a manifestar su punto de vista, su opinión, su propuesta de cómo deben ser estas leyes, principalmente la que hoy se está discutiendo es la ley de la carrera magisterial, que desde mi punto de vista es la más importante en la reforma educativa, porque aquí nos vamos a asegurar, como lo hemos dicho siempre, que no haya ninguna afectación a los derechos laborales de los maestros y que se plantee una nueva perspectiva para la carrera magisterial, donde haya un mayor reconocimiento y donde haya mucha certidumbre para el desarrollo profesional de los maestros y las maestras del país, que tengan acceso, que se vuelva realidad el derecho constitucional a tener acceso a un sistema de capacitación y desarrollo profesional permanente. Tenemos 3 días de Parlamento abierto sobre esta ley. Mañana vamos al Senado. Estuvo aquí el senador Rocha, que él es presidente de la Comisión de Educación en el Senado de la República. Mañana vamos con él al Senado. El miércoles regresamos para acá. Ustedes ya conocen el calendario que tenemos de trabajos durante todo el mes de julio para terminar con iniciativa finales de julio y ya estar en posibilidades de convocar un periodo extraordinario para la aprobación de estas leyes secundarias en materia educativa. Es muy importante que queden aprobadas antes del inicio del ciclo escolar, que es en agosto. Y comentarles también, hoy a la 1 vamos a tener reunión con Porfirio Muñoz Ledo, la conferencia para los trabajos legislativos. Vamos a afinar cómo se va a procesar en el Pleno el dictamen del Plan Nacional de Desarrollo. Como ustedes saben, se han convocado a foros, a reuniones por parte de prácticamente todas las comisiones de la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política también hizo foros regionales. Se han levantado muchas opiniones, muchas propuestas que se van a integrar al dictamen y esperemos que se apruebe este próximo jueves en nuestro periodo extraordinario, que pues se va a convertir de los temas más relevantes, porque la ley para reglamentar la extinción de dominio no salió en el Senado de la República. Nosotros la estamos esperando, por lo tanto no vamos a ver ese tema. Vamos a ver otros que nos llegaron del Senado, por ejemplo, el reconocimiento ya en la Constitución de las poblaciones afro-mexicanas, incluirlas ya en el artículo 2. Algunos temas también de derechos de autor que protege el arte mexicano. Es una iniciativa promovida por la senadora Susana Harp. También las modificaciones para el Bansefi, que las tenemos pendientes y es muy importante para que Bansefi pueda ya hacer su despliegue como banco del bienestar. Tendremos la sesión solemne que ha promovido Porfirio Muñoz Ledo en el aniversario de los españoles que llegaron a México del exilio español. Vamos también a develar en el muro de la Cámara de Diputados en letras de oro para conmemorar también este evento histórico. Bueno, pues, tenemos una semana movidita en la Cámara de Diputados. ¿Son 8 temas o cuántos diputados del extraordinario? ¿Perdón? ¿Cuántos temas? Decía que hasta 8 temas del extraordinario. Traíamos 9, pero no todos van a llegar. Por ejemplo, la de extinción de dominio ya no la aprobó el Senado. Fuimos incorporando en la comisión permanente otros temas. Probablemente este miércoles se pudieran incorporar algún par de temas más. ¿Están previendo sacar todos estos temas el día jueves? Sí, entre jueves y viernes hemos convocado para el jueves, y si terminamos el jueves, qué bueno, si no, el viernes terminaría. El tema del relevo de la mesa directiva, ¿podría repetir Morena pese a que tenían un acuerdo que les tocaba al PAN? Todavía no hay un acuerdo que le toque al PAN. El acuerdo es que sea rotativo y bueno, es un asunto que tenemos que ver más adelante. ¿Para cuándo estaría? Pues septiembre se renueva la mesa. Yo creo que este tema lo estaremos abordando a finales de agosto. Sí, diputado, sé que este tema no rebota 100% aquí
en la Cámara de Diputados. Pero estamos ya en lo del proyecto del TECMEC y se está politizando, el riesgo que no aterrice. Bueno, yo tuve la oportunidad de reunirme con congresistas norteamericanos, demócratas y republicanos, quienes han puesto alguna resistencia son los demócratas, pero ahí te diría, hay un balance mixto respecto a cómo lo están viendo en los Estados Unidos. Los republicanos, por supuesto, que lo impulsan, es un acuerdo promovido por el presidente Trump y él dice que es el mejor acuerdo comercial que han signado los Estados Unidos, entonces debería de aprobarse a la brevedad. Y los demócratas, bueno, tampoco le quieren dar esta victoria política al presidente Trump, pero ante la amenaza de los aranceles me parece que está cambiando un poco la perspectiva de los demócratas. Saben que no pueden pues estar con esta incertidumbre de que de repente el presidente Trump amenace con poner aranceles y ponga en riesgo no solo la aprobación del Tratado de Libre Comercio, sino muchos intereses y muchos flujos comerciales que ya existen entre los tres países. Recibimos a una delegación de asesores muy importantes de legisladores republicanos y demócratas aquí en México. Ellos hicieron una gira de trabajo, están interesados en la evolución de la reforma laboral, cómo va a aterrizar la reforma laboral. Es un tema que les preocupa principalmente a los demócratas, pero digamos, en esta gira aprovechamos para decirles a ellos la importancia de la reforma laboral, independientemente para México del tema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Para nosotros es un tema muy relevante la democracia y la transparencia sindical y que ya no haya pues, sindicatos charros y contratos de protección. Es un tema de México, ¿no? que nos interesa a nosotros avanzar como país. No solo tiene que ver con los compromisos que se tienen en la negociación comercial. Diputado, sobre la Guardia Pero, Nacional. en resumen, yo creo que va a caminar bien. Vamos a tener un lobby muy intenso con los congresistas norteamericanos, pues resaltando los beneficios del acuerdo comercial y también pues, los beneficios de que ya no estemos en un escenario donde se amenaza con poner aranceles. Si cobra vigencia el Tratado de Libre Comercio, el nuevo TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, pues ya sería impensable que de repente el presidente Trump amenazara con tarifas comerciales unilaterales. De la Guardia Nacional quisiera preguntarle, ustedes aprobaron las atribuciones que tendrá esta corporación. El fin de semana se vieron imágenes donde los elementos estaban impidiendo ya el paso de migrantes en la frontera norte. Precisamente hablaban incluso de separación de familias. ¿Esto está dentro de las facultades de la Guardia Nacional y puede convertirse en una corporación que sirva precisamente para obstruir el paso hacia Estados Unidos? Nosotros aprobamos en la ley de la Guardia Nacional sus facultades y entre sus facultades está el ser auxiliar del Instituto Nacional de Migración, tal como lo está desarrollando actualmente la Guardia Nacional. No tengo en estos momentos el artículo ni la fracción, pero está dentro de la ley de la Guardia Nacional. La Guardia no está haciendo nada para lo cual no tenga permiso en la ley. Que pero nosotros está bien que sea en la frontera aprobamos. norte, se había hecho hasta ahora en el sur, pero nunca se había visto elementos ni militares ni de policía federal. El presidente puede disponer de la Guardia Nacional, para eso precisamente modificamos la Constitución, hicimos la ley secundaria para que el Estado mexicano tenga capacidad de respuesta ante diferentes emergencias en materia de seguridad que tenga nuestro país. Y la seguridad, diputado, porque los vemos en la frontera sur y en la frontera norte, pero la inseguridad crece día a día, los secuestros, todo crece en todo el país y vemos a la Guardia Nacional dedicada a tareas de inmigración. La tarea de la Guardia Nacional, principalmente en materia de seguridad, se está integrando a la mayor velocidad posible. Ustedes saben que las leyes secundarias pues, tienen menos de 60 días y el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por integrar a la brevedad el mayor número de guardias posibles para poder atender las distintas emergencias que tiene nuestro país.
pero no lo vemos porque vemos que se está... Perdón, diputados, que hay una araña y nos llama así. Una araña de buena suerte. ¿En serio? ¿Ya me la echó? No. Ya, estaba distrayéndonos aquí. Sí, aquí. Ya. Sí, le preguntaba, insisto, ven a la Guardia Nacional con tareas de migración y los delitos crecen. Empieza en la el país. película de Spider-Man. Ya viene preparado. Por eso, ya dejen a la compañía preguntar. Le insisto. ¿Qué onda con las arañas? No, las arañas, pobrecitas. La Guardia Nacional también está cazando las arañas. No, no sé. Y a este lado, a las cámaras, por favor. Hacia las cámaras. Podría constituirse como el año más violento de las últimas décadas, de la última década, y nosotros vemos a la Guardia Nacional haciendo tareas de migración a raíz de estos acuerdos con Estados Unidos. No es una cosa o la otra. La Guardia tendrá que atender estas tareas en el tema migratorio y tendrá que atender, por supuesto, su principal responsabilidad, que es en materia de seguridad. La Guardia no aparece de repente un día y ya tenemos 40,000 elementos. Hay un proceso de entrenamiento, de selección que está haciendo la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal para trasladar estos elementos a la Guardia Nacional. Se está haciendo a la mayor velocidad posible. Esperemos que a finales de año ya tengamos un número suficiente para tener un despliegue por todo el país, principalmente en aquellas zonas, en aquellos municipios donde sabemos que la situación está muy complicada. Y justamente de lo que se trata es revertir esos índices. Nos dejaron un país sumido en una espiral de violencia y crimen, y ahí están las estadísticas. ¿Qué es lo que está haciendo diferente este gobierno? Bueno, ya tiene la Guardia Nacional y tiene un programa de inversión social muy importante, que eso tiene que empezar a dar resultados para pacificar al país. Pero para entender, ¿por qué darle prioridad Guardia Nacional a migración y no justamente a lo que usted en este momento acaba de explicar? Bueno, yo no creo que se le está dando prioridad una cosa sobre la otra. Lo que es más visible ahora el despliegue de la Guardia Nacional en materia migratoria, primero porque no lo había hecho, y segundo pues porque está el acuerdo que se llevó con los Estados Unidos al cual hay que cumplir. Entonces no creo que el presidente esté diciendo una cosa u otra. El presidente lo que más le interesa es el tema de la tranquilidad de los mexicanos. ¿No se está distrayendo de sus funciones? No, tendrá que haber suficiente guardia. Justamente la Guardia Nacional de eso se trata, tener una policía de dimensión nacional con el tamaño suficiente, las características y los recursos necesarios para enfrentar el fenómeno delictivo y otro tipo de fenómenos como el migratorio. ¿Y usted cree que los de la Policía Federal sí son fifís? ¿Son qué? ¿Fifís? son fifís. Los de la Policía Federal. ¿Porque quieren hospedarse en hoteles? No quieren dormir en No, Eso dijo. Sí, ¿crees? Eso dijo. no, yo sé por qué lo dice el presidente. Cuando de repente nos tocaba ir de giras con él en Nayarit, ahí se hospedaban los elementos de la Policía Federal. Pero justamente lo que se trata con la Policía Nacional, al poder utilizar la Guardia Nacional, al poder utilizar las instalaciones del Ejército, pues eso tiene enormes ventajas, y de eso se trataba la creación de la Guardia Nacional, de que muchos recursos e instalaciones que tiene el Ejército los puede utilizar la Guardia Nacional. Entonces seguramente ahora ya los policías federales que estén en funciones de Guardia Nacional, que sean trasladados a la Guardia Nacional, pues dormirán en instalaciones militares. Perdón, y a cumplirse ya un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, si recordamos cómo vivió ese momento, donde estaba con él, lo felicitó. El 1 de julio a mí me tocó estar en la mañana hay que ir a votar primero. Después de votar estuvimos en el War Room que teníamos, y después nos fuimos al Hilton de la Alameda a esperar ahí los resultados. Ahí conocimos con Tatiana y con ¿quién más estaba? Martí y otros compañeros. Ahí conocimos de los resultados en la televisión, y luego estuvimos ahí en el salón, que seguramente también estuvieron ustedes, hasta que Meade salió a reconocer, y luego Ricardo Anaya, y a mí me tocó por azar recibir ahí al presidente electo. Me acuerdo mucho de ese momento, cómo entró saliendo del elevador y se subió. Después estuvo
preparando su discurso, luego bajó a dar su discurso y de ahí tratamos de llegar al Zócalo y ya no pudimos porque había muchísima gente y era todo felicidad, toda alegría, uno de los momentos más felices yo creo de este país. México estaba eufórico ese día, feliz, y pues nosotros también estábamos en eso. Yo creo que sí, ¿no? Ahí vamos. Gracias. Gracias, diputado.